todo lo que crees sobre la casa de brujas está equivocado. Cierra los ojos e imagina una hoguera. ¿Qué época te viene a la mente? Seguramente has imaginado la Edad Media, con sus castillos oscuros, sus campesinos supersticiosos y, por supuesto, sus inquisidores medievales quemando mujeres. Es la imagen que nos ha vendido Hollywood, la literatura y hasta algunos libros de historia mal contados. Pero aquí está la verdad incómoda: te han mentido sobre la cronología de la brujería. La masacre de mujeres más brutal, la época en que las hogueras ardieron sin control por toda Europa, no ocurrió en el oscurantismo medieval. Ocurrió en una era de razón, de ciencia y de arte, en la Edad Moderna, el tiempo de Descartes, de Shakespeare, de Galileo. Y eso es una contradicción que destruye nuestra comprensión del progreso. Si la Edad Media es sinónimo de brujería, ¿por qué la mayoría de las ejecuciones, ese aterrador pico de exterminio, sucedió en los siglos XVI y XVII? ¿Y por qué el verdadero punto de inflexión no fue la superstición de un campesino, sino un profundo y siniestro cambio en la teología de la Iglesia? Lo que la mayoría ignora es que, al principio, la Iglesia católica no temía a la hechicera, la veía como una simple supersticiosa. Lo que ocurrió en el siglo XIII fue que el clero cambió de opinión, y su miedo al diablo transformó a la hechicera en su adoradora, desatando el horror más tarde. Prepárate para corregir la historia de la histeria. No estás solo al creer este mito. Es un error universal que simplifica la historia para que quepa en un titular. Pero detrás de este error cronológico hay una profunda lección sobre la manipulación del miedo, el control de la sexualidad femenina y la fragilidad del progreso intelectual. Hoy, vamos a desmantelar sistemáticamente ese mito y te revelaré el verdadero motor de la casa de brujas, el cambio de visión que transformó a la hechicera en una enemiga a exterminar. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Empecemos por el dato que lo cambia todo. Cuando hablamos de la casa de brujas, nuestra mente viaja a las crónicas de la Inquisición medieval, pero ese es el primer error fundamental. El auge de la casa de brujas, la época de las ejecuciones masivas y sistemáticas, ocurrió entre 1560 y 1630, en plena Edad Moderna. Piensa en esto: los picos de horror, cuando miles de personas, cerca del 80% mujeres, fueron ejecutadas, fueron obra de la generación que leyó a Copérnico y escuchó a Galileo. Esto no es una barbarie prerracional, es una barbarie postmedieval. La Edad Media, el periodo de 1000 años que va desde la caída de Roma hasta el Renacimiento, fue una época con brujería, sí, pero sin la histeria institucionalizada de la Edad Moderna. Los códigos penales bárbaros y los edictos eclesiásticos de la Alta Edad Media tendían a ver la hechicería como un simple acto de superstición, una creencia ridícula. Los penitenciales, que eran como manuales para los sacerdotes, imponían penitencias, pero no la hoguera. El castigo era por la estupidez de creer en la magia, no por la maldad de practicarla. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que la propia Iglesia, en el Concilio de Anquira del siglo IV y en el Canon Episcopi del siglo X, llegó a considerar la creencia en las brujas y la magia nocturna como una ilusión pagana y ridícula. En otras palabras, para la autoridad religiosa de la Alta Edad Media, las brujas que volaban de noche eran un cuento de viejas. No eran una amenaza teológica seria. Entonces, ¿por qué la histeria explotó precisamente cuando la sociedad se suponía más ilustrada? La verdad es que la casa de brujas fue menos medieval y más un fenómeno del Renacimiento tardío y el Barroco. Los verdugos de la casa de brujas no eran monjes ignorantes, eran jueces, intelectuales, teólogos y juristas de la nueva era, obsesionados con la ley, el orden y, sobre todo, el diablo. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Imagina que el sistema de pensamiento cambia. Edad Media: si una cosecha se pierde, el campesino culpa a una anciana con un hechizo. La Iglesia le dice: deja de ser supersticioso y confiesa tus pecados. Edad Moderna: si una cosecha se pierde, el juez asume que el hechizo es real, que fue pactado con el diablo, y que el destino de la hechicera es el fuego para salvar la aldea. Aquí viene lo realmente interesante: el foco se desplaza del acto, la poción, al pacto, la adoración al demonio.
El mito de la Edad Media y su oscuridad nos impide ver que el verdadero problema no fue la ignorancia, sino una nueva y siniestra sofisticación intelectual. La próxima sección te revelará la causa de ese cambio, la transformación de la hechicera en una adoradora del demonio, el punto de inflexión que encendió las hogueras siglos después. El cambio de milenio trae consigo una oscuridad más profunda, pero no es la bruja la que la trae, es el propio diablo. En la Alta Edad Media, la figura del diablo no tenía el protagonismo que se le daría más tarde. Era un adversario, una serpiente, pero no el señor de las tinieblas capaz de organizar un culto masivo en la tierra. Pero alrededor del siglo XIII, este paradigma se invierte. El diablo se convierte en un actor central, no solo un tentador individual, sino el polo opuesto a Dios, un agente activo en el mundo. Esta obsesión teológica fue crucial porque, si el diablo es tan poderoso, entonces necesita una red de agentes. ¿Y quién mejor para ser el agente de la subversión total que la mujer, ya marcada por el pecado original de Eva? Fíjate en cómo esto se relaciona con la misoginia histórica. Teólogos como Tertuliano ya habían establecido que la mujer era la puerta del diablo. Al ser vista como un ser de poca coraje y voluntad voluble y con una naturaleza inferior, la mollitia frente a la virtus masculina se la consideraba más susceptible a la tentación, más cercana a la materia y, por lo tanto, la candidata ideal para pactar. La bruja deja de ser la anciana que cura con hierbas, la que hace el maleficio local, el hechizo. Ahora es una rebelde social y teológica que, primero, niega a Dios. Pacta con el diablo, le besa el ano y reniega del bautismo. Segundo, abandona el género. Rompe el rol femenino ideal de la roca, lo doméstico, al usar la espada, el poder demoníaco. Tercero, realiza el sabbat. Participa en una orgía satánica, el anticlímax sexual y social que lo niega todo. Aquí viene lo realmente transformador, el concepto de la dicotomía de la culpa. La mujer en el imaginario cristiano oscilaba entre Eva, la pecadora que condenó a la humanidad, y María, la Virgen redentora y pura. La bruja encarna a la Eva magnificada, la peor pecadora posible, que no solo trae el mal, sino que lo adora activamente. Este cambio de visión, del hechicero, mago, que invoca al demonio y lo controla, a la bruja, adoradora, que se somete al demonio y es controlada por él, es la base de la histeria posterior. Mientras que el mago masculino podía ser visto como un intelectual que jugaba con fuerzas oscuras, la bruja era una débil que se rendía a la lujuria y al poder del mal. Esta nueva visión teológica, que se cimentó en el siglo XIII y XIV, se codificó más tarde en el tristemente célebre manual de inquisidores, el Malleus Maleficarum, el martillo de las hechiceras, publicado en 1487. Pero la publicación de este libro, aunque famosa, solo fue la chispa que encendió la pólvora que se había acumulado durante 2 siglos de teoría demonológica. La sección siguiente revelará por qué esa pólvora explotó en la Edad Moderna. El verdadero objetivo del pánico de las brujas no era la magia en sí, sino el control total sobre el cuerpo femenino y la sexualidad. La misoginia clerical ya había establecido que el acto sexual solo debía ser para la procreación. Cualquier placer, en el hombre o en la mujer, era un desvío del propósito divino. ¿Y quién era la más propensa a la lujuria? La mujer. Por eso, en la mente de los teólogos, la brujería se fusionó inevitablemente con el exceso y la aberración sexual. El Malleus Maleficarum y otros textos de la época no solo se centraron en los maleficios, el daño físico, sino en los actos sexuales abominables. Pacto sexual. La bruja tenía un íncubo o súcubo, demonio sexual, como amante. Destrucción de la reproducción. Se creía que las brujas podían provocar impotencia en los hombres y esterilidad en las mujeres. Fíjate en esta increíble transferencia de culpa. Si un hombre era impotente, algo que podía suceder por causas naturales o psicológicas, la culpa no era de la fragilidad masculina, sino de la bruja que le había robado el miembro mediante la magia. Imagina la escena por un momento. Un matrimonio sin hijos, que en la estrategia matrimonial familiar feudal es un fracaso total. En lugar de aceptar el fracaso natural, el hombre tiene una excusa perfecta, una bruja le ha hecho un maleficio. La mujer era el chivo expiatorio de la fragilidad masculina.
Esto conecta directamente con el concepto del Bergeld, la indemnización por daños, donde el valor de la mujer embarazada aumentaba no por su valor intrínseco, sino por su capacidad de generar descendencia. La mujer solo tenía valor como matriz de reproducción. Si fallaba en esa función, o si un hombre fracasaba en la suya, la culpa caía sobre ella, magnificada por la sombra de la brujería. Aquí viene lo realmente interesante: el problema ya no es la simple hechicería rural, sino la subversión del orden natural. La bruja usa su cuerpo para el placer. Pecado. La bruja usa su poder para la destrucción de la descendencia. Fracaso social. La caza de brujas, en esencia, fue una gigantesca y tardía campaña moral para imponer el control sobre el cuerpo femenino en un momento de gran turbulencia social, guerras religiosas, plagas, cambio económico. Si esta revelación sobre el verdadero motor detrás de la caza de brujas te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La próxima sección abordará por qué este fenómeno explotó justo en el umbral de la razón. Si la base teológica se estableció en el siglo XIII, ¿por qué el pico de las ejecuciones ocurrió en los siglos XVI y XVII? La respuesta se encuentra en el caos y la centralización del poder de la Edad Moderna. La Edad Moderna trajo consigo un cambio institucional que creó el entorno perfecto para la histeria masiva. Primero, la fragmentación religiosa, la Reforma. La Reforma protestante y la Contrarreforma generaron una profunda inseguridad teológica. Ambos bandos, católicos y protestantes, se acusaban mutuamente de ser agentes del diablo. El fervor por demostrar la piedad y la ortodoxia llevó a una intensificación de la persecución. Segundo, la centralización del poder judicial. Los nuevos estados nacionales, reyes, príncipes, gobiernos municipales, se apropiaron de los procesos judiciales que antes estaban más descentralizados. La Inquisición, existente desde el siglo XIII, y los tribunales seculares, civiles, estaban ahora unificados en su demonología y tenían un interés político en el orden. El poder de la ley se hizo más eficiente para condenar. Tercero, el miedo creciente. Las grandes plagas, las hambrunas y las guerras de religión, como la Guerra de los 30 años, crearon un ambiente de paranoia y miedo existencial. Cuando la realidad es caótica, la mente busca un enemigo visible. Y, como ya vimos, la teología ya había identificado a ese enemigo, la adoradora del demonio, la bruja. Fíjate en el contraste que esto genera con el concepto de la prostitución como mal necesario. En la Edad Media, los gobiernos municipales y la propia Iglesia toleraban y hasta organizaban la prostitución, como se ve en el Concilio de Constanza con sus 1.500 prostitutas. ¿Por qué? Porque la prostitución era una válvula de escape a las restricciones sexuales impuestas. El paradoja del control sexual. La caza de brujas era la contraparte negativa de la prostitución. La prostituta satisfacía la lujuria masculina de forma controlada y con fines de sanidad social. La bruja, en cambio, representaba el descontrol total del cuerpo femenino en alianza con el mal. El auge de las ejecuciones en el siglo XVII coincide con el momento en que las élites de la Europa moderna, supuestamente ilustrada, sintieron la mayor necesidad de proyectar sus miedos y culpas. Y si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. La caza de brujas no fue un accidente oscuro, fue el resultado lógico de una teoría demonológica que se encontró con un entorno político y social inestable. La sección final te mostrará el legado de este error histórico. La caza de brujas no terminó en 1630, aunque las ejecuciones se hicieron menos frecuentes. El patrón de pensamiento y el mecanismo de transferencia de culpa que la alimentaron siguen vivos hoy, solo que con un lenguaje diferente. El gran legado de la caza de brujas es el modelo de la sospecha sistemática sobre la autonomía femenina. El concepto de mundium, el poder, autoridad del hombre sobre la mujer, se derrumbó con el tiempo, pero la idea subyacente de que la mujer no puede vivir como self-mundia, por su propia voluntad, sin una supervisión masculina persiste en la cultura. La mujer que actúa por sí misma, que busca liderazgo o que disfruta de su autonomía, es sospechosa. En el siglo XVII, la mujer que desafiaba el rol doméstico y la sexualidad controlada era una bruja. Hoy,
La mujer que busca el poder, que es ambiciosa o que no se somete al rol tradicional de género, es etiquetada con calificativos modernos que tienen el mismo fin, desacreditar su liderazgo y socavar su autoridad. Piensa en la figura de Juana de Arco. Su condena a la hoguera en 1431, antes del pico de la caza de brujas, es un ejemplo perfecto del poder del símbolo. La Inquisición no la quemó solo por bruja o hereje, el punto de inflexión fue su uso de ropa masculina. Vestirse como hombre era un símbolo de liderazgo, una subversión de la orden de Dios. Su ropa era un arma de autonomía. La caza de brujas masiva fue la extensión de este principio. El poder femenino fuera de control debe ser eliminado. El error de confundir la época de la caza de brujas nos hace creer que es un problema del pasado distante, de la oscuridad. Pero al reconocer que fue un fenómeno de la edad moderna, el tiempo de la razón incipiente, nos obliga a mirar el presente. La hechicera medieval era la mujer del pueblo, la curandera, la que vivía sola y tenía conocimientos. Al ser eliminada por la intelectualidad moderna, se perdió no solo su vida, sino un cúmulo de conocimientos populares y autonomía. El verdadero aprendizaje es que la histeria de la caza de brujas no se resuelve con más ciencia o razón per se, sino con una profunda deconstrucción de la misoginia teológica y cultural que ve la autonomía femenina como una amenaza para el orden social. Lo que quemó a las mujeres no fue la Edad Media, sino la Edad Moderna, cuando una ideología poderosa se armó con la eficiencia del Estado y la paranoia del diablo. La historia ha sido corregida. Ahora es tu turno de aplicarla. Ahora ves la caza de brujas de manera completamente diferente. No fue la barbarie de la Edad Media, fue la culminación de una demonología sofisticada que utilizó el miedo al diablo para controlar la sexualidad y el poder de la mujer en la supuesta época de la razón. La verdad es que los verdugos eran contemporáneos de los grandes pensadores y científicos. Reconocer esto es fundamental. A partir de hoy, cuando veas un patrón de transferencia de culpa o una justificación ideológica para desacreditar la autonomía femenina, recuerda esto: el enemigo no es la Edad Media, es la ideología que ve el autogobierno de la mujer como una amenaza social y sexual. Cuestiona la etiqueta para descubrir la agenda detrás. Lo que quemó a las brujas fue el miedo al poder. Pero el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el amor cortés, la mayor mentira de la historia, por qué la dama no era amada. Nos vemos allí.